El frío no mata. La indiferencia sí. ¿Alguna vez sentiste que tu mundo se desmorona ante una injusticia cruel e inevitable? La pregunta resuena en el eco de las almas que han caminado por senderos de desesperación, aquellos que han sentido la mordida gélida de la traición y la indiferencia, la misma que cala los huesos y paraliza el aliento. Es una pregunta que se cierne sobre la existencia de aquellos a quienes la vida les ha arrebatado más de lo que jamás imaginaron poder perder, dejando tras de sí un vacío abismal que el tiempo, por sí solo, parece incapaz de sanar. Es el interrogante silencioso que se clava en el corazón de quienes han visto cómo sus esperanzas, sus sueños más preciados, se convierten en fragmentos helados bajo el peso implacable de una crueldad que desafía toda lógica, toda humanidad. Refleja el dolor de la soledad en medio de la multitud, el grito ahogado de quienes son invisibles para un sistema que los oprime, que los despoja de su dignidad y su futuro. Cada fibra de su ser se tensa, cada nervio palpita con la angustia de lo que se ha perdido, de lo que nunca más volverá. Es el eco de la impotencia, de la frustración que carcome el alma cuando la justicia parece un espejismo inalcanzable en el vasto desierto de la indiferencia. Pero incluso en esa oscuridad abrumadora, en ese frío que congela el corazón, late una chispa, una pregunta subyacente que insinúa la posibilidad de una resurrección, de una fuerza oculta que espera ser desatada. ¿Qué sucede cuando el dolor se transforma en combustible, cuando la desesperación da paso a una determinación inquebrantable? ¿Qué ocurre cuando el alma, golpeada y quebrantada, se niega a ceder, a ser silenciada por la opresión? La respuesta a menudo reside en la historia de aquellos que se levantaron de las cenizas, que encontraron en su dolor más profundo la semilla de su mayor fortaleza, y cuya lucha se convirtió en un faro de esperanza para todos aquellos que aún caminan en la sombra. Aquí, en cada relato que tejemos, desvelamos la verdad de aquellos que, como tú, se han enfrentado a lo impensable, que han visto sus sueños morder el polvo helado de la adversidad, y que, a pesar de todo, encontraron la fuerza para seguir adelante, para transformar su dolor en una poderosa llama de cambio. Somos el eco de sus voces, el testigo de su resiliencia inquebrantable, la caja de resonancia de sus triunfos y sus tragedias. Hemos documentado innumerables batallas silenciosas, historias que resuenan en el alma de millones, desde los rincones más lejanos del planeta hasta el calor de tu propio hogar, demostrando que la verdadera fortaleza reside no en la ausencia de caídas, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez, con la mirada fija en un futuro más justo y digno. Nuestra comunidad se extiende por continentes, unida por el hilo invisible de la empatía y la convicción de que cada vida importa, que cada injusticia merece ser expuesta y combatida. Miles de personas ya forman parte de esta familia, compartiendo sus propias experiencias, encontrando consuelo y motivación en las historias de otros, y contribuyendo a construir un espacio donde la esperanza nunca se apaga. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir buscando, a seguir narrando, a seguir dando voz a quienes han sido silenciados. Cada clic, cada comentario, cada suscripción, es un acto de solidaridad. Un ladrillo más en la construcción de un puente hacia un mundo donde la dignidad humana sea innegociable. Comenta de dónde nos asiste y toca en inscribirse ahora. Es de gratis y usted no sale del video. Únete a nosotros, porque tu voz también es fundamental en este viaje, y tu presencia hace que cada historia tenga un impacto aún mayor, tejiendo una red de apoyo que nos fortalece a todos. El gélido viento invernal aullaba como un lamento antiguo en las afueras de la pequeña y aislada comunidad de las Cumbres. Un sonido que se filtraba por las rendijas de la chapa oxidada y las maderas viejas, susurrando secretos milenarios entre los pinos cubiertos de escarcha. No era un simple viento, era una voz ronca que anunciaba desolación, un presagio que se clavaba en el alma con la misma intensidad que las agujas de hielo se incrustaban en el rostro. Las sombras se alargaban con la misma lentitud que los secretos se guardaban en aquel lugar, donde el tiempo parecía haberse detenido en una perpetua penumbra. Y cada suspiro de la tierra contenía historias no contadas, amargas y silenciadas. Amara, tras meses de arduo trabajo en la bulliciosa ciudad, donde el asfalto quemaba sus pies y el ruido de los autobuses perforaba sus oídos, regresaba a casa, sus manos todavía ásperas por las horas interminables de limpieza en casas ajenas, sus ojos cansados por la luz artificial de las fábricas. Había ahorrado cada céntimo con una disciplina férrea, privándose de cada pequeño lujo, de cada momento de ocio, con la única obsesión de asegurar un futuro mejor, un destello de dignidad para su madre Safilla, y su pequeña hija, Imani. Su corazón,
que había latido con la monotonía de la rutina urbana, ahora se aceleraba con una mezcla vibrante de anticipación y el suave, pero profundo, cansancio acumulado de los cientos de kilómetros recorridos, la espalda dolorida por las horas al volante de su viejo coche, un armatoste que la había acompañado fielmente por carreteras polvorientas y caminos olvidados. No había avisado de su llegada, quería que fuera una sorpresa, un momento de alegría pura, el reencuentro más anhelado. Mientras su viejo coche traqueteaba por el camino de tierra congelada, cada bache una punzada en la espalda, cada vibración un recordatorio de la distancia recorrida, una inquietante quietud, densa y pesada como el plomo, envolvió la humilde vivienda que compartía con sus seres queridos. La ausencia de los sonidos habituales era un golpe sordo, un eco vacío que resonaba en el silencio. No había luces encendidas que prometieran el calor de un hogar, ninguna señal del humo familiar ascendiendo perezosamente por la chimenea, cuyo aroma a leña quemada solía ser el primer abrazo al llegar, ni el ladrido juguetón y entusiasta de Rufo, su perro leal, que siempre la recibía con saltos y lamer de manos, un torbellino de amor incondicional. Un escalofrío que no provenía del frío exterior, sino de una premonición oscura y helada, se apoderó de ella, erizando el vello de su nuca, una sensación que le susurraba una verdad inaceptable, una melodía disonante en la sinfonía de su regreso. Algo estaba profundamente, irrevocablemente mal, y el aire mismo parecía contener la respiración, esperando que ella descubriera el horror que se escondía en la sombra de la noche. Al bajar del coche, el crujido de la escarcha bajo sus botas resonó en el silencio sepulcral, un sonido amplificado hasta lo insoportable por la ausencia de cualquier otro ruido vital. No había el arrullo de las gallinas, ni el murmullo lejano de alguna radio, ni el tintineo de cacerolas, nada que indicara vida. Cada paso que daba sobre la tierra endurecida por el hielo, era una nota discordante en la sinfonía de su creciente pánico, un eco que parecía gritar en el vacío. El aire, denso y helado, se sentía opresivo, no solo por la temperatura, sino por una cualidad inefable que presagiaba lo desconocido, lo terrible. El olor a pino y nieve recién caída, que normalmente la envolvía en un abrazo reconfortante, evocando recuerdos de infancia y la promesa de un hogar, ahora se sentía pesado, asfixiante, como un sudario perfumado. Este aroma familiar se mezclaba, de una manera perversa y nauseabunda, con un tenue y oxidado tufo a metal, un hedor a hierro viejo y sangre seca, que arañaba el fondo de su garganta, provocando un nudo de repulsión que le hizo revolver el estómago. Sus ojos, ya acostumbrados a la penumbra de la noche invernal, se fijaron en la puerta principal de la casa, un rectángulo oscuro que parecía absorber la poca luz lunar. Estaba cerrada, no con el simple cerrojo de siempre, sino con un candado oxidado y una cadena gruesa, inusualmente pesada, que brillaba débilmente bajo la pálida luz de la luna, como una serpiente de acero, fría y amenazante. La visión del candado, un objeto ajeno y brutal en la familiaridad de su hogar, provocó que un nudo de angustia se formara en su estómago, apretándole las entrañas con una fuerza invisible. La sangre se le heló en las venas, un escalofrío que no tenía que ver con la temperatura exterior. Se acercó, cada músculo de sus piernas tensándose con una resistencia apenas perceptible. Su aliento formaba pequeñas nubes blancas en el aire helado, cada exhalación un pulso de creciente terror que la empujaba hacia adelante, a pesar de que su instinto le gritaba que corriera, que huyera de aquella escena de desolación. Y entonces, justo cuando sus dedos rozaron el metal gélido de la cadena, justo cuando el miedo amenazaba con paralizarla por completo, sus ojos, con una lentitud desesperante, se deslizaron hacia abajo hacia la base de la puerta, y los vio. Arropadas contra la puerta de madera, rígidas y cubiertas por una fina capa de hielo y escarcha, que las envolvía como un sudario macabro, estaban Mama Safilla e Imani, sus cuerpos convertidos en esculturas gélidas de desesperación y búsqueda de calor. Sus figuras, congeladas en una pose de desamparo, con los brazos instintivamente cruzados sobre el pecho, en un intento inútil de retener la última chispa de vida, eran un grito silencioso que perforó el alma de Amara con la brutalidad de un puñal de hielo. Cada detalle, cada matiz, se grabó a fuego en su retina. Las trenzas de Imani, cuidadosamente hechas por Safilla apenas unos días antes, con hilos de colores vibrantes que ahora el hielo había opacado, estaban tiesas y escarchadas, como raíces de un árbol petrificado, y los pequeños rizos alrededor de su frente parecían agujas de cristal. Los ojos de su madre, aunque cerrados, como si la muerte hubiera sellado su último suspiro en un gesto de paz engañosa,
parecían reflejar una súplica final, una interrogación silenciosa que atravesó el corazón de Amara. El frío de la muerte emanaba de ellas, un frío que Amara sintió hasta sus huesos, más allá de la temperatura exterior, un frío que se le metió en el alma y la dejó sin aliento, como si el aire mismo se hubiera solidificado en sus pulmones. Un gemido gutural, desgarrado y primario, escapó de su garganta, ahogado por el horror y la incredulidad, un sonido que apenas era audible, más una vibración interna que un lamento. Sus manos temblorosas se extendieron, moviéndose con una lentitud agónica, como si temiera lo que encontraría, para tocar el rostro gélido de su hija. Sus dedos rozaron la piel inerte bajo el hielo, sintiendo la textura de la escarcha que se desmoronaba bajo su toque, la dureza implacable que le gritaba que no había vuelta atrás, que el tiempo se había detenido para ellas. La microexpresión de terror grabada en el rostro de Imani, la boca ligeramente abierta en un último aliento atrapado, los ojos semicerrados que aún parecían buscar algo, destrozó el último vestigio de esperanza que Amara pudiera haber albergado. No fue un accidente, no fue la crueldad del clima, fue un acto deliberado, una crueldad inimaginable, una vileza perpetrada por la familia del marido, los Souza, una estirpe poderosa y sin escrúpulos que siempre había despreciado la presencia de Safiya e Imani en sus tierras, considerándolas una carga, una mancha, y ahora un estorbo que debía ser removido con la brutalidad más gélida. La realización, lenta y dolorosa, de que este horror había sido infligido por manos humanas, por aquellos que se creían dueños de la tierra y de las vidas, encendió una pequeña pero feroz chispa en el alma de Amara, una promesa de que esta atrocidad no quedaría impune. La visión de sus seres queridos convertidos en estatuas de hielo por la maldad humana, no solo le robó el aliento, sino que encendió una llama implacable en lo más profundo de su interior, una chispa que, lejos de ser extinguida por la desesperación, se avivó con una furia helada que recorrió cada vena de su cuerpo. La desolación inicial, ese vacío paralizante que la había dejado sin voz y sin movimiento, dio paso a una determinación inquebrantable, una resolución férrea, que endureció cada fibra de su ser, desde la punta de sus dedos, hasta la raíz de su alma. Amara, una mujer de piel ébano que brillaba incluso bajo la pálida luz de la luna, con un espíritu indomable que había sido forjado en el crisol de innumerables adversidades, llevaba la resiliencia grabada en cada línea de su rostro, en la firmeza de su mandíbula, en la profundidad de sus ojos que habían visto tanto dolor como belleza. Ella siempre había encontrado la belleza en la adversidad, la fuerza en sus raíces ancestrales, en la sabiduría transmitida por generaciones de mujeres fuertes que, como ella, habían resistido las tormentas de la vida con la cabeza en alto. Ahora, sin embargo, se enfrentaba a una injusticia que iba más allá de lo personal, que trascendía su propio dolor, y se extendía como una plaga sobre su linaje, sobre su pueblo. La humillación sistemática, el racismo latente que se manifestaba en miradas despectivas y palabras envenenadas, y la crueldad abierta de los Souza, no solo habían arrebatado dos vidas preciosas, dos almas inocentes que no habían hecho daño a nadie, sino que habían intentado borrar la dignidad de su linaje, de su existencia misma en las cumbres, como si fueran una mancha que debía ser erradicada. La ignominia de sus actos era un insulto a la memoria de sus ancestros, un ataque directo a todo lo que ella representaba. El conflicto central emergía con una claridad brutal. Una verdad tan afilada como el hielo que cubría a sus seres queridos. Amara contra la opresión sistémica y la vileza de la familia Souza. Una estirpe que ejercía un control casi feudal sobre la región de las cumbres. Sus tentáculos extendiéndose por cada rincón, cada vida, cada esperanza. Eran protegidos por su riqueza desmedida. Un escudo impenetrable que los hacía inmunes a cualquier ley, a cualquier moralidad. Por su vasta red de influencias que alcanzaba los niveles más altos del poder, torciendo la justicia a su antojo, y por su implacable desprecio por quienes consideraban inferiores, una arrogancia que se había solidificado a lo largo de décadas, convirtiéndolos en tiranos intocables. La motivación de Amara no era solo la venganza, aunque el fuego de la ira ardía en su pecho con una intensidad insoportable. Era una búsqueda de justicia que trascendiera su dolor personal, una lucha por el reconocimiento de la humanidad de su pueblo, de la dignidad de cada vida, y la garantía de que ninguna otra familia, ninguna otra madre, ninguna otra hija, sufriera jamás tal atrocidad, tal deshumanización. Las tensiones secundarias se desplegaban como capas de una cebolla amarga, cada una revelando una nueva capa de dificultad,
la indiferencia o el miedo de la comunidad de las cumbres, que había aprendido, a lo largo de generaciones de opresión, a no desafiar a los Souza, a agachar la cabeza y a soportar en silencio, forzando a Amara a una soledad abrumadora en su cruzada. La propia lucha interna de Amara contra el trauma abrumador, que amenazaba con paralizarla en los momentos más oscuros, y el duelo paralizante que la envolvía como, ¿podrá una mujer sola, despojada de todo, con el corazón destrozado y el alma marcada por la tragedia, enfrentarse a un poder tan arraigado, tan corrupto, tan implacable, y hacer que la verdad y la justicia prevalezcan? ¿O será su dolor consumido por la implacable frialdad de las cumbres, y la impunidad de los Souza? El camino sería largo y tortuoso, sembrado de peligros ocultos y revelaciones inesperadas sobre la verdadera extensión de la crueldad de los Souza, y la inesperada fuerza que reside en los lugares más humildes, en los corazones más rotos. Pero el recuerdo de la piel helada de su hija, y la mirada ausente de su madre, grabados a fuego en su memoria, se convertirían en el motor inquebrantable de Amara, una promesa silenciosa de que la luz, por muy tenue que fuera, siempre encontraría la manera de abrirse paso a través de la oscuridad más densa, y que su lucha apenas comenzaba, con un propósito que resonaría mucho más allá de las cumbres heladas. Cada uno de nosotros ha sentido alguna vez el frío punzante de una herida que creíamos incurable, un golpe que nos dejó sin aliento, como si el alma misma se hubiera resquebrajado. Pero ¿qué sucede cuando esa herida se niega a cerrarse, cuando el dolor se transforma en una fuerza motriz, en un fuego que consume la desesperación y forja una voluntad de acero? Es en esos abismos donde la verdadera esencia del espíritu humano se revela, donde la fragilidad da paso a una fortaleza inimaginable, y donde la promesa de un nuevo amanecer se vislumbra incluso en la noche más oscura. La historia de Amara no es solo la suya, es un espejo de la lucha incansable contra la impunidad, un grito de guerra silente que resuena en cada corazón que ha anhelado justicia. ¿Estás listo para presenciar cómo una sola alma, despojada de todo, se levanta contra un imperio de sombras, desafiando el destino y reescribiendo la historia con la sangre de su propia resiliencia? Los días siguientes fueron una niebla de dolor y trámites, un laberinto de puertas cerradas y miradas esquivas. Amara, con la ropa aún manchada de la escarcha de la muerte, intentó levantar una denuncia, pero las palabras se ahogaban en los despachos polvorientos de las cumbres. Los empleados, con los ojos bajos y la voz temblorosa, le indicaban que no había pruebas, que era un accidente, mientras sus gestos corporales delataban el miedo arraigado a los Souza. En la plaza del pueblo, las pocas personas que se atrevían a cruzar su mirada, lo hacían con una mezcla de lástima y reproche silencioso, como si su mera presencia, su luto visible, fuera un desafío a la paz precaria impuesta por los señores de esas tierras. Había una regla no escrita, no se hablaba de los Souza, no se los miraba a los ojos, no se los desafiaba, su poder era la ley, su palabra la sentencia. Una tarde, mientras Amara intentaba recoger las pocas pertenencias que no habían sido saqueadas de su hogar, un vehículo lujoso, un todoterreno negro con cristales tintados que parecía devorar la luz del día, se detuvo frente a lo que quedaba de su vida. Del asiento trasero, con una sonrisa fría y arrogante que no alcanzaba sus ojos, descendió el patriarca de los Souza, un hombre cuyo nombre susurraba miedo en cada rincón de las cumbres. Su mirada se posó en Amara, no con compasión, sino con una mezcla de desdén y fastidio. «Qué lástima que su gente no sepa adaptarse al progreso», dijo, con una voz que era un murmullo de seda, pero que contenía la dureza del acero. «Las cumbres es un lugar para gente fuerte, Amara, no para cargas». La frase, más que una condena, era una declaración de propiedad, una justificación de la brutalidad que habían infligido, y para él, simplemente, un problema menos en su camino. La sangre de Amara hirvió, pero no respondió con gritos. En cambio sus ojos, que habían llorado un océano de lágrimas, se clavaron en los del patriarca con una intensidad gélida, una promesa silenciosa que lo desarmó por un instante. «La fuerza, señor Souza, no se mide en tierras o dinero», replicó con voz apenas audible, pero cargada de una firmeza que sorprendió incluso a los lacayos del hombre. «Se mide en el alma». Aquella fue la primera piedra en el estanque estancado de las cumbres, una pequeña pero significativa ondulación que no pasó desapercibida. Los murmullos de la comunidad se intensificaron, no de apoyo sino de temor. «Amara está loca. No sabe con quién se mete. Va a terminar como su familia». La respuesta de los Souza no se hizo esperar. Días después, el agua que abastecía el pequeño pozo de su propiedad,
la única fuente de vida en aquel rincón desolado, fue inexplicablemente desviada. Luego, las pocas cabras que le quedaban, su único sustento, aparecieron muertas, desangradas en la ladera del monte, una imagen brutal que le heló la sangre. Cada acto era un mensaje, una advertencia silenciosa grabada con fuego: no te resistas, no hay lugar para ti aquí. Amara sentía el cerco cerrarse, la presión asfixiante de un poder invisible pero omnipresente, pero cada nueva humillación, lejos de doblegarla, solo avivaba la llama de su determinación. El dolor de la pérdida se mezclaba ahora con una rabia justa, una energía cruda que la impulsaba hacia adelante. La confrontación llegó a su punto álgido cuando, en un intento desesperado por encontrar algo de apoyo legal fuera de las cumbres, Amara viajó a la ciudad más cercana. Pero incluso allí, los tentáculos de los Souza se extendían. El abogado que había accedido a escucharla, un hombre joven y con principios, recibió una llamada amenazante a mitad de su conversación con Amara. Su rostro palideció y, con una disculpa tartamuda, le informó que no podía tomar su caso, que era demasiado complicado, que pondría en riesgo su carrera y su familia. Amara vio la verdad en sus ojos temblorosos. El miedo, la justicia, tenía un precio que ella no podía pagar, un precio que los Souza controlaban con mano de hierro. Sola en el frío andén de la estación de autobuses, el viento le golpeaba el rostro como un látigo, llevándose consigo las últimas migajas de esperanza. El abogado se había negado, la comunidad la temía, su hogar era una tumba, y los Souza parecían invencibles. Las imágenes de Safilla y Mani, congeladas, volvieron a su mente con una intensidad desgarradora, una punzada insoportable en su pecho. Se desplomó sobre un banco de madera, las lágrimas, por primera vez en días, brotando sin control, no de tristeza, sino de una frustración abrumadora, una sensación de absoluta impotencia. ¿Cómo podía una mujer sin nada, sin nadie, derribar un muro de poder y corrupción tan vasto, tan antiguo como las propias montañas de las cumbres? El frío exterior se unió al frío de su desesperación, amenazando con apagar la última chispa de su espíritu. Pero justo cuando el abismo de la desesperación amenazaba con engullirla por completo, un sonido apenas perceptible, un tintineo metálico proveniente de su mochila, la sacó de su letargo. Era la pequeña caja de latón que Safilla siempre llevaba consigo, un objeto insignificante para cualquiera, pero para Amara, un último vestigio de su madre. La abrió con manos temblorosas, y entre recuerdos descoloridos y un puñado de monedas antiguas, encontró un mapa. No era un mapa de las cumbres, sino un viejo pergamino con símbolos extraños, y un nombre apenas legible: el Sendero de los Ancestros. Y, junto a él, una pequeña nota, escrita con la letra temblorosa de Safilla: la verdadera fuerza no está en lo que posees, sino en lo que eres, hija. Busca a los que recuerdan. Aquella no era solo una nota. Era una revelación, un susurro del pasado que le indicaba un camino que iba más allá de la ley y la riqueza, un sendero de sabiduría ancestral, de una resistencia que los Souza jamás podrían comprender o controlar. La chispa en su interior, que parecía a punto de extinguirse, se reavivó con una fuerza inusitada, una determinación que no había sentido antes. Si esa virada te sorprendió, deja tu like y ayuda a la historia a llegar más lejos. El pergamino se desplegó en sus manos, arrugado y suave al tacto, como la piel de un anciano. Los símbolos, aunque indescifrables, vibraron con una energía antigua, y las palabras de Safilla, escritas con tinta desvanecida, resonaron en su mente con la claridad de un oráculo. No era una solución mágica, no, era la promesa de un camino, una conexión con algo más grande que ella, más antiguo que la tiranía de los Souza. La desesperación se evaporó como la escarcha bajo el sol, reemplazada por una quietud férrea, una resolución que se grabó en cada músculo de su cuerpo. Se puso de pie, no con la furia descontrolada de antes, sino con la calma implacable de quien ha encontrado su propósito. El viento seguía azotando el andén, pero Amara ya no sentía el frío. Sentía el calor de una sabiduría ancestral que le recorría las venas, el latido de un legado que la llamaba. Su mirada, antes perdida en el vacío, ahora se posaba en el horizonte con una luz nueva, una determinación inquebrantable. Aquel sendero, silencioso y casi olvidado, era su única esperanza, el eco de una resistencia que los Souza jamás podrían comprar ni silenciar.
No dejes que esta historia pare aquí. Comparte con alguien que necesita escuchar esto ahora. Amara, con el pergamino en sus manos heladas, sintió cómo el frío del andén se transformaba en el calor de una determinación ancestral. El sendero de los ancestros no era una línea marcada en un mapa, sino una constelación de susurros olvidados, de memorias silenciadas por la tiranía y el tiempo. Cada fibra de su ser se tensó, no con el dolor de la pérdida, sino con la promesa de la verdad que su madre le había dejado. El viaje comenzó en la penumbra, lejos de los caminos principales, por senderos de cabras y atajos cubiertos de maleza que solo los viejos recordaban. Buscaba a los que recuerdan, a los guardianes de las historias, a las almas que aún mantenían viva la llama de la resistencia en los rincones más remotos de las cumbres. Cada paso era un acto de fe, cada encuentro una prueba. Se adentró en aldeas ocultas entre las montañas, donde el humo de las hogueras se elevaba como oraciones silenciosas, y los rostros, surcados por el sol y el viento, la observaban con una mezcla de curiosidad, desconfianza y un atisbo de reconocimiento. Algunos la rechazaron, temerosos de la sombra de los Souza que se cernía sobre todo. Otros, con un gesto apenas perceptible, le indicaron el siguiente tramo del camino, o le ofrecieron un trozo de pan y un sorbo de agua fresca de manantial, un acto de bondad que valía más que el oro. Aprendió a leer las señales en las rocas, el canto de los pájaros como una brújula, el aroma de hierbas medicinales como un bálsamo para sus heridas invisibles. Mientras tanto, en su opulenta mansión, el patriarca Souza, con un puro entre los dedos y una copa de brandy en la mano, escuchaba los informes sobre la mujer errante, con una sonrisa condescendiente. «Déjala que se pierda en sus fantasías ancestrales», musitó, el humo gris flotando perezosamente hacia el techo artesonado. «El pasado no puede cambiar el presente, y mucho menos el futuro que ya hemos escrito. Las cumbres es nuestra, y siempre lo será. Nadie puede desafiar lo que está escrito en esta tierra». Pero el sendero era despiadado. Una tormenta de nieve la atrapó en un desfiladero. El frío calándole hasta los huesos. El viento aullando como 1000 lobos hambrientos. La comida se agotó, el agua se congeló, y el cansancio, pesado y pegajoso, amenazaba con arrastrarla al sueño eterno. Se desplomó contra una roca helada, el vello de sus brazos erizado, las lágrimas congelándose en sus mejillas. La imagen de Imani y Safilla, sus cuerpos rígidos y cubiertos de escarcha, se proyectó en el velo de su agotamiento, y por un instante, la desesperación la envolvió como un sudario, susurrándole al oído que todo era inútil, que no había salida. El aliento le fallaba, sus músculos se negaban a obedecer, y el frío parecía querer reclamarla. Pero entonces, al sentir el pergamino arrugado bajo su palma, su pulgar rozó la letra temblorosa de Safilla. La verdadera fuerza no está en lo que posees, sino en lo que eres, hija. Busca a los que recuerdan. Era un eco, una voz que venía de las profundidades de su ser, de la tierra misma. Se incorporó con un esfuerzo sobrehumano, el dolor transformándose en una chispa. Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para que yo lo sepa. Aquella chispa se avivó, no para quemar, sino para iluminar el camino hacia una verdad que los Souza jamás podrían apagar. Los días se volvieron una cacería silenciosa, cada susurro del viento parecía llevar la advertencia de los Souza. Mercenarios con sus rostros duros y sus miradas vacías, aparecían en los senderos más inhóspitos, no para capturarla, sino para agotarla, para hacerle sentir el aliento helado de su poder en cada paso. Amara se vio obligada a esconderse en cuevas húmedas, a beber de charcos escarchados, su cuerpo temblaba de frío y desnutrición. La montaña, antes su refugio, ahora se sentía como una jaula. El cerco se estrechaba. No había un solo rincón donde no sintiera la sombra de sus perseguidores, ni una sola noche donde el miedo no le susurrara al oído que estaba sola, completamente sola, y que este sendero, en lugar de llevarla a la verdad, la conducía a su propia extinción. Y justo cuando sus fuerzas la abandonaban, cuando el hambre y el frío amenazaban con cerrar sus ojos para siempre, una luz tenue, casi imperceptible, parpadeó en la distancia. No era el fuego de un campamento de cazadores, ni el farol de un leñador. Era una señal, un llamado ancestral que vibraba en lo más profundo de su ser. Siguiéndola, con cada paso una agonía, Amara se arrastró hasta una grieta oculta en la roca, oculta por una cascada congelada. Tras ella, se reveló una entrada secreta, un pasaje apenas visible que conducía a una cueva.
No era una cueva cualquiera, era un santuario, un refugio ancestral donde el tiempo parecía haberse detenido. Allí, sentados alrededor de una hoguera que crepitaba con una sabiduría milenaria, se encontraban los que recuerdan, un grupo de ancianos de las cumbres, cuyas arrugas eran mapas de historias olvidadas y cuyos ojos, profundos y serenos, brillaban con la luz de una resistencia silenciosa que había perdurado por generaciones. Eran los guardianes del sendero, los últimos ecos de una memoria que los Souza habían intentado borrar. La hoguera proyectaba sombras danzantes sobre los rostros serenos de los ancianos mientras sus voces, melódicas y profundas, tejían el tapiz de una historia prohibida. Le hablaron de los orígenes de las cumbres, de cómo los Souza habían usurpado las tierras de sus ancestros a través de la violencia y el engaño, de cómo habían silenciado las voces disidentes y borrado la memoria colectiva. Amara escuchó, con el corazón encogido, cómo su propia familia, a través de Safilla, había sido la última guardiana de un antiguo pacto, una ley no escrita que vinculaba a la tierra con su gente, y que los Souza, al romperla, habían profanado algo más que vidas. Habían roto el equilibrio mismo de las cumbres. No era solo la historia de su dolor, era la historia de un pueblo, de una dignidad robada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una comprensión abrumadora, una conexión profunda con un legado de resistencia que nunca supo que llevaba dentro. Sintió el peso de siglos de injusticia, pero también la fuerza de incontables generaciones que habían resistido. El dolor de Imani y Safilla, lejos de paralizarla, se transformó en una energía pura, una determinación tan afilada como el cristal de la escarcha. Ya no era solo Amara, era el eco de sus ancestros, la voz de los silenciados, la guardiana de una verdad que ahora ardía en sus venas como un fuego sagrado. Su postura se enderezó, sus ojos brillaron con una luz nueva, una calma férrea que no conocía la derrota. Los ancianos no solo le dieron historias, le entregaron la clave. Le revelaron la existencia de un antiguo registro de tierras, oculto durante décadas, en un archivo olvidado de la capital, un documento que probaba la ilegitimidad de la vasta propiedad de los Souza, y la verdadera pertenencia de las tierras a la comunidad original de las cumbres. Era la prueba legal que necesitaba, el eslabón perdido que los Souza habían creído destruir. Además, le enseñaron un antiguo ritual de sanación y empoderamiento, un canto susurrado por las mujeres de su linaje para invocar la fuerza de la tierra y la sabiduría de los espíritus. No era magia, sino una conexión profunda con su propia esencia, un ancla para su espíritu. Amara salió de la cueva con el pergamino de la ley ancestral y el mapa del archivo en la capital, pero más importante, salió con una claridad inquebrantable, con el alma recargada y el propósito renovado. La soledad se había transformado en una comunidad silenciosa de ancestros que la guiaban, y la desesperación en una estrategia concreta para desmantelar el imperio de los Souza, ladrillo a ladrillo, con la verdad como su arma más poderosa. Desde ese día, Amara no fue solo una mujer en duelo, fue el alba de una revolución silenciosa. Su dolor no se había desvanecido, pero ahora era un motor, una fuerza imparable que la impulsaba hacia la justicia, no solo para Safilla e Imani, sino para todos los que habían sido silenciados. El gélido viento de las cumbres, que antes le susurraba desolación, ahora cantaba un himno de esperanza, un eco de la verdad que estaba a punto de desenterrar. La historia de Amara es la prueba viviente de que, incluso cuando el mundo te arrebata todo, cuando el frío de la indiferencia y la crueldad amenaza con congelar tu alma, la verdadera fuerza reside en la conexión con tus raíces, en la memoria de los que te precedieron, y en la inquebrantable determinación de levantarte. Es un recordatorio de que la justicia no siempre se encuentra en los despachos de poder, sino a menudo en el corazón valiente de quienes se niegan a ser quebrantados. ¿Y tú? ¿Sientes ese llamado a la justicia? ¿Te inspira esta resiliencia inquebrantable? El botón rojo de inscripción está aquí abajo, del lado de mi nombre. Clica en él y ven para la próxima historia. La luz que Amara encendió en lo más profundo de su ser, nutrida por la sabiduría ancestral y el recuerdo imborrable de Imani y Safilla, no solo iluminó su propio camino, sino que comenzó a derretir el hielo de la indiferencia que cubría las cumbres. Su lucha, una vez solitaria y ahogada por el miedo, resonó como un eco ancestral entre las montañas, despertando la memoria dormida de un pueblo que creía haberlo perdido todo. Los Souza,
que habían reinado en la sombra con puño de hierro, sintieron por primera vez el calor abrasador de una verdad que no podían comprar ni silenciar, una verdad que se alzaba desde las raíces mismas de la tierra. La justicia, aunque el camino fuera arduo y sembrado de desafíos, dejó de ser un espejismo inalcanzable. Se convirtió en una promesa forjada en el dolor transformado de Amara, en la inquebrantable voluntad de una mujer que se negó a ser vencida. El gélido viento de las cumbres, que antes susurraba desolación y olvido, ahora cantaba un himno de esperanza y resistencia, llevando la historia de Amara a cada rincón, recordándonos a todos que la dignidad humana, una vez pisoteada, siempre encuentra el camino para levantarse, más fuerte y resplandeciente que nunca, iluminando el horizonte de un futuro donde ninguna voz sea silenciada, donde ningún alma sea olvidada,